Buen día, mi nombre es José Gabriel Cordón Orellana y soy estudiante del Instituto Técnico de Educación Industrial. Hoy voy a hablar sobre cómo afectó la pandemia del COVID-19 en los estudiantes del 2022. La pandemia generada por el COVID-19 fue una situación en la cual muchos se vieron afectados de manera psicológica y también de manera laboral, ya que muchas personas perdieron su empleo por el aislamiento que se requería para evitar el contagio del COVID-19. En esos casos, muchos jóvenes que estudiaban sufrieron interrupciones en su estudio, en su ciclo escolar, y por lo tanto ya no pudieron continuar sus clases de manera normal. Todos fueron suspendidos y esto comenzó una cadena de cambios muy bruscos que afectaron a los estudiantes. ¿Cómo afectó la pandemia en los colegios? Al principio de la pandemia, los colegios suspendieron todas las clases y no había ningún tipo de forma para que los estudiantes pudieran aprender. Y ahí fue con el tiempo que se empezó a planear una forma para recibir clases de manera virtual, ya que la pandemia iba a durar mucho tiempo, según se veía, no, porque la situación no mejoraba. Entonces se hizo un plan para que los estudiantes pudieran recibir clases de manera virtual, todo mediante plataformas conectados a internet, en videollamadas donde iban a poder conectarse sus alumnos, compañeros y también los maestros, para que pudieran recibir clases desde sus casas, ya más seguros de lo que era el posible contagio del COVID-19. Esta fue la primera forma en la que actuó cualquier colegio para poder dar clases. ¿Cómo afectó todos estos cambios de las instituciones de aprendizaje en los jóvenes que estaban estudiando? Los jóvenes primero tuvieron que hacer un cambio muy brusco, ya que de repente estaban en clases presenciales y de otro momento ya les tocaba clases virtuales, que era un tema completamente diferente. Tuvieron que aprender cómo funcionaban las plataformas, también cómo eran los horarios, tenían que acostumbrarse a todos estos cambios, a que todo iba a ser desde sus casas, y esto al principio fue muy difícil para los estudiantes porque ellos estaban acostumbrados desde toda su vida a estudiar de otra manera. Y hubieron muchas complicaciones, los estudiantes tuvieron inconvenientes ya sea en las clases o fallos en el internet, no había micrófono, incluso a la hora de la entrega de tareas. Había muchas complicaciones y esto lo que hizo fue un ligero caos en el estudio virtual, por lo que al principio, sobre todo en el primer año, 2020, fue muy difícil para los estudiantes y también para los maestros, todos estos cambios en los cuales tuvieron que irse adaptando con esas dificultades para poder seguir dando clases los profesores y que los alumnos sigan aprendiendo sin desperdiciar su tiempo en la pandemia. ¿Cómo se podría ayudar para que esta situación mejore? Una de las opciones como objetivo general tenemos también en influir de manera local en los estudios, ya que podríamos lograr hacer que conciencia a la municipalidad, de que pudiera hacer ciertos cambios específicos, recomendaciones entre muchas personas, y así poder mejorar el sistema de estudio de manera virtual y también tomar mejores medidas, ya sea en el municipio en el que uno esté, hasta llegar a la zona del colegio, para que así podamos de una manera más segura poder ir aplicando las clases presenciales poco a poco, para ir mejorando la situación, aunque sea de manera local. También uno de los objetivos específicos de los que estaba planeando es recopilar información. Ese es un aspecto muy importante, ya que primero, antes de actuar, hay que conseguir la información de cómo está la situación en la manera local y nacional, ya que así, recopilando esta información, es como se puede luego pensar en las posibles soluciones, que ese sería el objetivo específico número 2, donde ya uno, viendo la situación, el panorama completo de toda la información recaudada, entonces ahí es posible pensar en una solución que sea óptima, que funcione, que sea efectiva según la situación que ya se haya analizado. Dependiendo de eso, proporcionar una solución, y luego de eso difundir la información ya todo preparado según la información recapitulada y la solución planificada. Ya se puede difundir la información en redes sociales, en Facebook, puede ser en WhatsApp.
puede ser también de manera presencial en los momentos donde podemos salir a la calle, y así pues dar a entender cómo está la situación, cómo estuvo en general todo el panorama completo, y también proporcionar soluciones que se vean efectivas y que la gente se vea interesada en poder solucionar y aportar de esta manera. Sobre todo hacer llegar la información a la municipalidad, ya que al final ellos son los que tienen la mayor autoridad y pueden realizar estos cambios. Un factor muy importante a la hora de poder aportar en esta situación es que la gente participe. La participación ciudadana es un factor clave que puede ayudar a muchísimo a que todo esto se lleve a cabo. Todos los planes, las posibles soluciones que fueron otorgadas después de la información recaudada, después de todo ese proceso, el hecho de que la gente se vea interesada y que participe en estos cambios es muy importante, ya que si no hay participación, iniciativa o no se mira algún interés por hacer mejorar la situación, entonces ahí es muy difícil que se lleve a cabo los planes para mejor que se tenían pensados. Y también quisiera agregar mi autoevaluación sobre esta situación y la investigación. A mí personalmente me afectó mucho la pandemia al principio, ya que en la entrega de tareas por medio de plataformas virtuales era muy complicada para mí, ya que tuve muchos inconvenientes, y a otras personas se les complicaba ya sea conseguir dispositivos para recibir sus clases o conseguir conexión a internet constante para poder recibir. Otros también se les complicaban por las mañanas el poder mantenerse todo el tiempo conectado en clase, ya que muchas personas también tenían que hacer cosas en sus hogares durante la pandemia y las clases virtuales. Pero aún así, con el tiempo, con el pasar de los años, nos fuimos adaptando y mejorando para que cada vez se nos sea menos complicado y poder mejorar a la hora de estas clases virtuales, por lo que pudimos seguir avanzando y aprendiendo con el tiempo. Y también otro factor que quisiera agregar es que al haber hecho esta investigación pude darme cuenta también de manera general que esto afectó mucho a nivel personal y a nivel laboral y a nivel de estudiante también, a todo el mundo, no solo a los conocidos que uno tiene, sino que a todas las personas que fueron afectadas en la mayoría de países del mundo. Y eso es algo que aclara mucho cómo uno ve el panorama de las cosas, y realmente fue algo muy útil en mi punto de vista esta investigación, ya que muchos ya se estaban relajando y pensando que ya pasó toda la pandemia del COVID-19, pero aún así ahí está todavía ese virus, y tenemos que seguir siendo conscientes y generar constancia de los cuidados y de la conciencia en las personas sobre esta situación que aún no ha terminado. Muchas gracias por su atención.